Cordial saludo, soy el estudiante Manuel Fernando Uribe Benítez, matriculado en la materia Física General, Grupo Colaborativo 272. En el presente video vamos a desarrollar la tarea 1, medición y cinemática, y el ejercicio número 1, que corresponde al simulador virtual de vectores. Inicialmente tendremos que realizar una sumatoria de los dígitos de nuestro documento de identidad. En mi caso el valor resultante es 43. Este valor lo vamos a reemplazar en cada una de estas casillas. Una vez reemplazado, operamos y tenemos los siguientes resultados: 4.3, 2,15, 3,07 y 4.3. Estos valores los vamos a aproximar al valor entero. Entonces, para el vector A tenemos que en el componente X tenemos 4 y 2 en el componente Y. Para el vector B tenemos 3 en X y 4 en Y. Ahora vamos a proceder a completar la tabla y a realizar los ejercicios en el simulador. Ahora vamos a reemplazar los valores obtenidos anteriormente. Para el vector A tenemos que el componente X es 4 y el componente Y 2. Para el vector B tenemos que el componente X es 3 y el componente Y es 4. Aquí podemos ver los valores de cada una de sus componentes y de los ángulos que forman estos vectores. Tenemos que para el vector A tenemos una magnitud 4.5, ángulo 26.6, componente en X 4 y componente en Y 2. Para el vector B tenemos que su magnitud es de 5, un ángulo de 53.1, componente X3 y componente 4 en Y. Ahora vamos a completar esos valores en la tabla. Ahora con los valores ya aquí en la tabla vamos a proceder a desarrollar cada ítem por aparte. Volvemos al simulador y nos pide que realicemos la suma de C del vector A más B, el cual nos da como resultado el vector C. Este vector C tiene una magnitud de 9.2, un ángulo de 40.6, componente en X de 7 y componente en Y de 6. Estos valores los vamos a introducir en la tabla. Una vez llenamos los valores, procedemos con el vector 2A. Volvemos al simulador, quitamos la suma y en esta parte vamos a poner que 2A y nos centramos en estos valores. Nos dice que el vector 2A equivale a una magnitud de 8.9, un ángulo de 26.6, componente en X de 8 y componente en Y de 4. Ahora vamos a desarrollar 2B. Tenemos que 2B tenemos una magnitud de 10, un ángulo de 53.1, componente en X de 6 y componente en Y de 8. Estos valores son obtenidos de multiplicar 2 por cada una de sus componentes. En este caso 2 por 3, 6 y 2 por 4, 8. Ahora procedemos a seguir llenando la tabla. Vamos a desarrollar C es igual a 2A más 2B. Lo podemos hacer directamente aquí en la tabla o también en el simulador. Activamos C y tenemos que el vector C, que sería la suma de 2A más 2B, tenemos como resultado una magnitud de 18.4, un ángulo de 40.6, componente en X de 14 y componente en Y de 12. Vamos a llenar los valores en la tabla. Continuamos con C igual a 3A más 5B. 3A más 5B. Tenemos que el vector 3A tiene como magnitud 13,4, como componente en X 12 y componente en Y 6 y un ángulo de 26.6. Para el vector 5B
tenemos una magnitud de 25, un componente en X de 15, un componente en Y de 20 y un ángulo de 53.1. Ahora la suma de 3A más 5B nos da como resultado el vector C, el cual tiene una magnitud de 37.5, un ángulo de 43.9, componente en X de 27 y componente en Y de 26. Ahora, tenemos el vector menos 5A y el vector 3B. Menos 5A tiene una magnitud de 22,4, un componente en X de menos 20, y un componente en Y de menos 10, formando un ángulo de menos 153.4. Para el vector 3B tenemos que tiene una magnitud de 15, un componente en X de 9, un componente en Y de 12 y un ángulo de 53.1. Ahora vamos a mirar cuál es la suma de ambos. Tenemos como resultado el vector C tiene una magnitud de 11,2, un ángulo de 169.7 y un componente en X de menos 11 y un componente en Y de 2. Como vemos, ya pudimos desarrollar por completo cada uno de los puntos de la tabla haciendo uso del simulador. Mi pregunta y ejercicio planteado es el siguiente. Si tenemos un vector A con componente 5,4 y un vector B con componente menos 10 y menos 8, desarrollar C es igual a 2A más B. ¿Cuál es la magnitud, dirección y componentes de este vector C? ¿Y cómo podemos llamar a este vector C que resulta de desarrollar esta sumatoria? Muchas gracias.